Rompiendo las cadenas de Neil Anderson. Antes de iniciar el primer capítulo de este libro, vamos a leer una pequeña introducción titulada Finalmente Libre. Hace algunos años estaba en una iglesia del sur de California, hablando acerca del movimiento de la nueva era. Mi versículo bíblico fue 1 de Timoteo 4:1, que dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Después de finalizado mi mensaje, cuando me disponía a salir del templo, me vi rodeado de una gran cantidad de gente dolida. Más hacia el centro del templo había una joven de 22 años de edad que desde finalizado el servicio lloraba de manera incontrolable. Varias personas trataron de acercarse, pero ella no se los permitía. Finalmente, uno de los líderes de la iglesia atravesó el grupo de gente que me rodeaba y dijo: «Lo siento, amigos, pero necesitamos al doctor Anderson ahora mismo». A medida que me acercaba a la joven, la oía decir entre sollozos: «Él entiende, él entiende». Cuando logramos sacarla del templo, la llevamos a una oficina privada. Esperamos a que la joven se calmara y después programé una cita con ella para la semana siguiente. Llegó el día programado y Nancy llegó a la cita con el rostro marcado por feos rasguños, cuyas heridas estaban abiertas. Me he estado rascando de esta manera desde la semana pasada y no puedo controlarlo, reconoció tímidamente. Nancy comenzó a describir su horrible niñez, víctima de un padre abusivo y junto a una abuela que decía practicar la magia negra. A los 3 años recibí mis espíritus guardianes. Continuó diciendo: eran mis compañeros y guía. Me decían cómo vivir y qué decir. Nunca cuestioné nada acerca de ellos, hasta que mi madre me llevó a la escuela dominical. A partir de ese momento, comencé a sospechar que mis espíritus guardianes no eran buenos para mí. Se lo dije a mis padres y mi padre me golpeó. Nunca más volví a preguntar. Para hacerle frente a los tormentos que los espíritus guardianes trajeron a su vida, Nancy recurrió a una rígida disciplina personal. Durante sus años de escuela secundaria confió en Cristo como su Salvador, pero sus espíritus guardianes continuaban atormentándola en lugar de abandonarla. Finalizada la secundaria, Nancy se decidió por lo máximo de la disciplina, la infantería de marina. Había determinado ser la más dura de las infantes de marina y ganó premios por su conducta. No obstante, los espíritus continuaron atormentando su mente y emociones, de tal manera que la empujaron hacia la orilla del abismo. Nunca quiso hablar de su batalla mental con nadie, por miedo a que la calificaran de demente. Pero finalmente, vencida por la presión que la atormentaba, la joven se quebró. A partir de ese momento, Nancy aceptó sin reparos una licencia médica, por lo cual se resignó a una vida solitaria y de profundo dolor. En esa condición fue que Nancy llegó a la iglesia y me oyó hablar de los espíritus engañadores. «Finalmente alguien me entiende», gritó Nancy entre lágrimas. «¿Quisieras que los espíritus guardianes se vayan?», le pregunté. Hubo una larga pausa. «¿Que realmente se vayan para siempre o volveré a mi casa para ser torturada por ellos nuevamente?». «Nancy, serás libre para siempre», le aseguré. 2 horas más tarde, Nancy estaba libre y nos abrazaba con una paz que nunca antes había conocido. «Ahora sí puedo invitar gente a mi casa», exclamó llena de júbilo. La realidad del lado oscuro. Por algún tiempo pensé que la experiencia de Nancy era un caso excepcional. Aunque escapaba de toda norma por la complejidad del problema, pude comprender lo que el apóstol Pablo quiso decirle a cada creyente cuando escribió: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Después de más de 30 años de ministerio como pastor, profesor de seminario y conferencista, he ministrado a miles de cristianos a través de todo el mundo. Personas engañadas que vivían derrotadas en lugar de gozar la verdadera libertad y plenitud en Cristo. Nunca elegí llegar a esta esfera del ministerio, más bien era un incrédulo ingeniero espacial. Antes de que Dios me llamara, y aún como cristiano laico, nunca me atrajo el conocimiento esotérico ni tuve interés en la actividad demoníaca o el poder de lo oculto. Por otra parte, siempre estuve dispuesto a creer lo que la Biblia dice acerca del mundo espiritual. Aunque parezca conflictivo con el racionalismo y naturalismo del mundo occidental, como resultado, durante los últimos 25 años, el Señor ha traído a creyentes como Nancy para consultarme, personas dominadas por el pensamiento y hábitos de conducta que les impidieron vivir libre y plenamente en Cristo. El seminario no me dio la preparación adecuada para ayudarles, sino que en medio de una cantidad de fracasos en mis primeros intentos de ministrarles, adquiría nuevas experiencias e ideas. Entonces volvía una y otra vez a la Escritura para buscar la verdad que les daría la libertad. A lo largo de años de aprendizaje y servicio, he logrado comprender mejor que la verdad nos hace libre y de la necesidad de resistir al diablo y someterse a Dios. Los ministerios psicoterapéuticos que ignoran la realidad del mundo espiritual no tienen una respuesta adecuada y tampoco desarrollan ministerios de liberación, por ver el problema solo como espiritual. Dios es una realidad y se relaciona con nosotros como personas completas. Su palabra proporciona una respuesta amplia y total a todos los que viven en este mundo caído. Dios quiere que seas libre y crezcas en Cristo. Desde la primera edición de este libro, también he sido coautor de un libro sobre la santificación, titulado Lo común hecho santo. Es fundamental comprender el proceso de santificación, puesto que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para madurar en Cristo, ¿por qué no hay más cristianos que crezcan en Cristo? Los cristianos de hoy no son más semejantes a Cristo que hace 20 años atrás. Pablo dijo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Al paso de cada año de nuestra vida cristiana, debiéramos ser capaces de decir, mi fe ha crecido, ahora amo a Dios y a otros, más que el año pasado. Si no podemos decirlo, entonces no estamos creciendo. Parte de la razón para esta carnalidad la podemos ver en 1 Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Según Pablo, algunos cristianos ni siquiera tienen la capacidad de recibir una buena instrucción bíblica debido a los conflictos no resueltos en sus vidas. Necesitan alguna manera de resolver sus conflictos personales y espirituales por medio de la fe y un genuino arrepentimiento en Dios. Ese es el propósito de este libro. Sin embargo, su enfoque va más hacia el lado espiritual del problema. Mi primer libro, Victoria sobre la Oscuridad, se concentra en el aspecto personal de la vida del creyente en Cristo y su andar por la fe. Trata los problemas fundamentales de la identidad en Cristo y plantea pasos prácticos acerca de cómo vivir por fe, caminar en el Espíritu, renovar la mente, administrar las emociones y resolver los traumas emocionales del pasado por medio de la fe y el perdón.
Para tener un panorama completo, sugiero enfáticamente que uses la segunda edición de Victoria sobre la Oscuridad al mismo tiempo que estudias este libro. Cualquiera de los libros se pueden acompañar con el video o la serie de cintas titulada Resolving Personal and Spiritual Conflict, que puede comprarse en librerías cristianas o en las oficinas del Ministerios de Libertad en Cristo. Antes de recibir a Cristo, éramos esclavos de pecado. Ahora, gracias a la obra de Cristo en la cruz, el poder del pecado sobre nosotros ha sido roto. Satanás no tiene derecho ni autoridad sobre nosotros. Es un enemigo derrotado, pero tiene el compromiso de impedir que nosotros lo sepamos. El padre de mentiras puede bloquear tu eficacia como cristiano. Puede engañarte para que creas que no sirves para otra cosa que ser producto de tu pasado, sumergido en el pecado, totalmente fracasado y controlado por tus hábitos. Pablo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tú eres libre en Cristo, pero serás derrotado si el diablo logra engañarte. Satanás no puede hacer nada en relación con tu posición en Cristo, pero puede engañarte para que creas que no es verdad lo que la Biblia dice. La persona es esclava de la mentira que cree. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No creo en la madurez instantánea. Pasaremos el resto de la vida renovando nuestro entendimiento y asemejándonos a la imagen de Dios. Pero no toma tanto tiempo ayudar a las personas a resolver sus conflictos personales y espirituales para que hallen la libertad en Cristo. El ser libre en Cristo es parte de la santificación personal. En otras palabras, no estamos tratando de llegar a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios que estamos llegando a ser semejantes a Cristo. Una vez que la persona es libre en Cristo, por medio de la fe y un arrepentimiento genuino, verán cómo crecen. Tendrán una renovada sed por la palabra de Dios. Sabrá quién es Cristo, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En este libro he tratado de aclarar la naturaleza de los conflictos espirituales y bosquejar la manera de resolverlos en Cristo. La primera parte explica tu posición de libertad, protección y autoridad en Cristo. La segunda parte advierte tu vulnerabilidad a la tentación, la acusación y el engaño. La tercera parte presenta los pasos hacia la liberación en Cristo, lo que te capacitará para someterte a Dios y resistir al diablo. El contraste entre la esclavitud y la libertad en la vida de un creyente quizás quede mejor ilustrado en la siguiente carta de un profesional. A diferencia de Nancy, todo el aspecto de este hombre era normal. Era un cristiano que, aunque parecía vivir con éxito su vida familiar y su carrera, no disfrutaba de su libertad en Cristo. Y la carta dice: querido Neil, me puse en contacto contigo porque estuve sufriendo una serie de ataques psicológicos, aparentemente inexplicables. Mis problemas emocionales probablemente están arraigados a experiencias de la niñez con películas de terror, tableros de Ouija y cosas por el estilo. Claramente recuerdo que temía la visita de fuerzas diabólicas después de ver la película La sangre de Drácula. Mi padre era de muy mal genio y, dado a las explosiones emocionales, mi reacción siempre fue de acusarme a mí mismo por perturbarlo. Encubrir mis emociones se convirtió en mi modo de vida. Siendo ya adulto, seguí culpándome por cualquier fracaso e infortunio. Entonces acepté a Cristo como mi Salvador personal. Crecí espiritualmente durante varios años, pero nunca disfruté de completa paz. Siempre había dudas sobre mi relación con Dios, a quien veía distante y severo. Tenía dificultades para leer la Biblia y prestar atención a los sermones del pastor. Dudaba seriamente acerca del propósito en la vida.
experimentaba horribles pesadillas que me hacían despertar gritando. Durante mi tiempo de oración fue que encontré finalmente la libertad en Cristo. Comprendí que Dios no es un castigador rígido, áspero y lejano, sino un Padre de amor que se deleita en mis logros. Disfruté de una gran libertad cuando oré según el paso final. Ahora, cuando leo la palabra de Dios, la entiendo como nunca antes. He desarrollado una actitud más positiva y toda mi relación con el Señor ha cambiado completamente. Desde nuestra reunión no he tenido más pesadillas. Neil, temo que hay muchos cristianos como yo que viven en silenciosa desesperación debido a los ataques de las fuerzas demoníacas. Si yo pude ser presa de esas fuerzas mientras daba la impresión de que todo andaba bien, lo mismo puede ocurrir con otros. Fin de la carta. ¿Eres tú uno de esos cristianos que vive esclavo del temor, la depresión y hábitos que no puedes cortar, pensamientos o voces interiores que no puedes evitar, o de conductas pecaminosas de las cuales no puedes escapar? Dios preparó una completa provisión para que vivas libremente en Cristo. A lo largo de estas páginas, quiero presentarte a alguien que ya ha vencido a las tinieblas y ha asegurado tu libertad. Jesucristo, el que rompe las cadenas.